¿Cómo surgieron los rascacielos de Nueva York? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue que Nueva York se convirtió en la ciudad de los rascacielos? Seguro que sí, y no es para menos. Cuando vemos las vistas aéreas de la pequeña isla de Manhattan, con su impresionante y mundialmente famoso Central Park, como una mancha verde rectangular rodeada de aquellos monstruos de concreto, vidrio y metal, elevándose a las alturas como en un intento por acariciar el cielo, uno se pregunta, ¿cómo lo lograron? ¿En qué momento empezó esa metamorfosis urbana, ese despliegue de arquitectura, ingeniería, diseño y genialidad? Imaginar ese pedacito de tierra plano como es, alguna vez desnudo y virgen, pensar en su evolución y desarrollo pujante que lo ha llevado a convertirse en lo que hoy es indudablemente, lo que te despierta la imaginación y la curiosidad por saber más. Pues bien, yo no soy la excepción y por eso hoy te traigo algo de esa historia para que conozcas un poco cómo fue en esta fabulosa ciudad se convirtió en poco tiempo en el imperio, la selva de asfalto, la capital del mundo, la ciudad de los rascacielos. Lindos apodos, ¿cierto? Otro día te contaré algo de ellos. Hoy nos quedaremos con esos monumentos que descaradamente proliferaron en abierto desafío a las alturas, los rascacielos de Nueva York. La historia de los rascacielos de Nueva York se remonta hacia finales del siglo XIX, cuando se construyeron una serie de edificios de gran tamaño, destacándose entre ellos el edificio World, con sus 106 metros de altura, construido en 1890. Con su edificación logró superar a la Trinity Church, hasta entonces la estructura más alta de la ciudad. Nuevas edificaciones y más elevadas llevaron el primer lugar, de manera tal como en el World mantuvo su posición como el edificio más alto hasta 1899. Debido a la expansión del puente de Brooklyn en 1955, el edificio World fue demolido. A pesar de ser una ciudad joven, Nueva York ha destacado en poco más de un siglo como líder de las ciudades de los rascacielos más altos del mundo. Desde 1990, no amigos, no fue 1990, fue 1890. Siempre me equivoco, siempre. Tienen derecho a criticarme y a decir lo que sea. 11 edificios alcanzaron tal distinción. Durante las primeras 3 décadas del siglo XX surgieron numerosas construcciones que fueron transformando la ciudad significativamente. Dos construcciones mundialmente famosas, construidas durante ese periodo en el edificio Chrysler y el edificio Empire State, ambos inmuebles fueron en su momento calificados como los más altos del mundo. Primero el Chrysler, luego el Empire State lo superó en altura hasta la llegada de las desaparecidas Torres Gemelas. Después de 1930 hubo una especie de calma. Las construcciones nunca cesaron, pero no se dieron de manera intensa como hasta entonces. Ya para 1960 se registró una segunda parte de ese desarrollo inmobiliario del que presume la ciudad, una actividad que desde entonces nunca cesó y persiste hasta el presente. ¿Por qué Nueva York y no otra ciudad de Estados Unidos? En realidad, fue en Chicago donde surgió lo que se considera fue el primer rascacielos, el Home Insurance Building. Pero fue Nueva York el que toma la batuta en el tema y lo perfecciona. Este tipo de construcciones se presentó como una revelación, transformando y
rediseñando todo el paisaje urbano del último siglo. Un modelo a seguir por las ciudades más modernas del mundo. En ciudades más pobladas como Londres, Chicago y Nueva York surgieron los primeros rascacielos y a finales del siglo XIX. No obstante, Londres y Chicago se vieron limitadas a construir edificios de gran altura debido a la existente norma de construcción de cada una. Evidentemente no fue el caso de Nueva York, que hizo del mundo inmobiliario no solo un gran negocio, sino una muestra de arte en diseño y arquitectura. Muchos de sus renombrados edificios son todo un ícono de la ciudad, reconocidos a nivel mundial. Algunas características o elementos particulares clasifica a determinados edificios como rascacielos. Indudablemente deben destacarse por su altura en comparación con los edificios que le rodean. También deben ser habitables, algo que no sucede con las torres, que a pesar de rivalizar con estos enormes edificios no alcanzan a gozar de la categoría de rascacielos, pues suele ser habitados parcialmente. Sin embargo, no existe una regla específica. En el pasado se construyeron edificios cuya altura los ubicaba como tal y que en el presente no serían catalogados así. De acuerdo al Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano, CTBUH, la definición sería la siguiente. La altura de los rascacielos es un término relativo, generalmente comparativo con el contexto. No existe una medida internacional. Es un edificio en el que la verdad tiene una consideración superlativa sobre cualquier otro tipo de sus parámetros y el contexto en que se implanta. Así y todo, no dejan de existir de manera popular algunas apreciaciones particulares que catalogan a un edificio según la altura. Por ejemplo, un edificio que alcanza una altura de 152 metros es considerado un rascacielos. Si llega a 305 metros de altura sería considerado un rascacielos super alto, y con más de 600 metros de altura ya sería un rascacielos mega alto. Exista una regla específica o no que defina con precisión su rango como rascacielos, lo cierto es que para la mayoría de nosotros basta un edificio sumamente alto para considerarlo un rascacielos, como esos que tanto se destacan y sobresalen en la ciudad de Nueva York y que nos ponen a doblar el cuello para verlos cuán enormes son. ¿Por qué surgen los rascacielos? La población cada vez más creciente y la falta de más tierras para la construcción, entre otros aspectos, deriva en edificaciones cuya altura representa un gran aprovechamiento de espacio. Las empresas inmobiliarias invierten en este tipo de obras que, aunque costosas, suelen tener un buen retorno de inversión con las ventas y alquileres, bien sea un apartamento, oficinas o locales comerciales. ¿Cuántos rascacielos hay en Manhattan? Nueva York está repleta de grandes y llamativos edificios de gran altura, tanto que ya la conoces como la ciudad de los rascacielos. Sin embargo, no todos sus edificios entran en esa categoría, como habrás visto. Se estima
que más de 100 edificios son considerados realmente rascacielos en la ciudad de Manhattan. Entre ellos están One World Trade Center, Empire State, edificio Chrysler, Bank of America, Tower, The New York Times Building, 157. No me acuerdo cómo se dice 57 en inglés. Fort World Trade Center, 70 Pine Street, The Trump Building, Citigroup Center, Trump World Tower, C Building, City Spire Center, One Chase Manhattan, Plaza MetLife, Building, Bloomberg Tower, Woolworth Building, One Wheel Wide Plaza, Carnegie Hall Tower. Y la lista sigue, y yo no hablo bien el inglés. Edificios de los cuales te compartiré más adelante algo de su historia. Actualmente el rascacielos más alto de Nueva York y Estados Unidos es On World Trade Center. On World Trade Center. Lo dije mal. Conocido también como Freedom Tower o Torre de la Libertad, cuya altura alcanza 542 metros. Es el primero de varios en construcción donde se encontraban las Torres Gemelas. No será el más alto del mundo, pero sí el más alto destinado para uso exclusivo de oficinas. La mayoría de sus locales fueron alquilados antes de culminar la obra. Pues a quién no le gusta vivir en las alturas, donde puedas ver todas las estrellas, dar la vuelta a tu departamento y mirar la luna, mirar los aves volar, mirar los aviones que pasan. Pero no es bueno mirarlos tan cerca como las Torres Gemelas. Bueno, como puedes ver, la proliferación de la industria inmobiliaria de la construcción arrancó con todas sus fuerzas hasta perder el freno. Esto no para, no se detiene. Al caminar las calles de Nueva York, puedes sentir el poder económico contenido en sus edificaciones desplegadas a diestra y siniestra. De hecho, una de las imágenes que al paso se aprecia en la ciudad y que tanto llama la atención en esa perspectiva que se dibuja frente a ti, cuando tu mirada se extravía entre sus largas calles y avenidas fascinante. En ese momento no puedes por menos que darte cuenta del poder económico brutal de esa ciudad, esa que seguramente sueñas con visitar, y si ya la conoces, muy probablemente desees volver a visitar. Por cierto, tú me dirás, ¿qué más? Pues solo invitarte a que te animes y vengas a disfrutar de unas soñadas vacaciones, paseando bajo la sombra de los imponentes edificios en la ciudad de los rascacielos. Te cautivará. Esta nota tiene varios años. Podemos notar, aunque se oiga repetitivo, que la ciudad de Nueva York está cambiando constantemente. Lo importante aquí es que todo lo que desees, sobre todo conocer Nueva York, no te quedes con las ganas. Espero que mi video les haya gustado y disfruten Nueva York. Cuando lleguen a ir, acuérdense de mí. Si te gustó, compártelo. Si no, dale un no me gusta, pero demuestra que estás ahí. Gracias.